escritura y la semiótica cuantitativa. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre semiótica y antropología en el INAH desde el año 2003 hasta la actualidad. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha participado activamente en el debate internacional sobre todos los sistemas de escritura, los modelos matemáticos para su desciframiento y los modelos formales para representar el proceso de significación. Ha impartido clases como profesor de asignatura. Chicos, ¿me dejan dar silencio, por favor? Ha impartido clases como profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el año 2006 y colabora en diversos proyectos de investigación sobre evolución del lenguaje y modelos formales en conjunto con el ICN y el INAH desde el año 2012. Laboralmente se desempeñó como encargado del Laboratorio de Lingüística de la ENA y como subdirectora de investigación de la ENA. Actualmente trabaja como consultor en servicios de investigación e ingeniería para varias empresas del sector aeronáutico y civil. ¿Puedo jalar el micrófono? ¿Alcanza? ¿Sí? Bueno. Ok. Desde aquí abajo los veo mejor. Así no tienen que estar subiendo la cabeza, ¿no? Se van a torcer o dormir más rápido. A ver, ¿puedes ponerlo desde el principio? Esta es como la página 40. Así es que ya saben, son 44 páginas. Si se empiezan a dormir aquí adelante, los voy a ir a partir. Bueno, jóvenes, les voy a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Los estoy grabando, saluden a la cámara. Para mi amigo Javier, que quiere escuchar esta plática. Para el charro, saluden al charro. Y vamos a hablar sobre algo que no sé si alguna vez se han preguntado si hay una arquitectura en la información digital, ¿no? O sea, la información digital es lo que ustedes utilizan todos los días para comunicarse en su celular o en su... También lo pueden ver ahí. O algunos utilizan... Tengo estudiantes que ya no saben usar el Word, ahora solo dicen, solo se usa mi celular. ¿Cómo hacen los extraños, no? Con los análisis con Excel o cómo recuperan datos, pues solamente saben usar el celular o la tablet. Algunos pues ya ni saben escribir. Les digo, a ver, escribe una composición a mano y sucede algo muy interesante. No hay este gusto por la escritura. Bueno, ¿cuál es la cosa que puede ser de su interés en el caso de la información digital? Hay como una leyenda negra entre los científicos que trabajan con grandes bases de datos. Yo digo que es una leyenda negra porque no hay realmente pruebas empíricas de eso. Que nos preguntan si es posible controlar la mente de la gente a través de la información viral, ¿no? De hecho, hay toda una serie de investigaciones en Estados Unidos que aseguran que Donald Trump ganó gracias a las noticias falsas, a los fake news, y hay una empresa que tuvo una gran connotación a nivel internacional, Cambridge Analytica, ¿no? Que lo que hizo fue agarrar perfiles de millones de personas y construir mensajes que se llaman dirigidos a poblaciones. ¿Okay? Entonces, lo que se dice en estos medios, que no son teóricos, son científicos de minería de datos, ingenieros, algunos politólogos como ustedes, pero no hacen teoría. No tienen idea de qué es la teoría de la comunicación. Y dicen, sí, las noticias falsas efectivamente pueden controlar la mente de la gente. Bueno, aquí hay algunos de esos autores, no se alcanzan a ver, no sé por qué, pero bueno, ahí están los autores. No hay manera de que se pueda ver bien, es un PDF. Pues sí, aunque se vea la parte de arriba, no importa, ahí por lo menos se ven un poco mejor los autores de aquel lado. Entonces, esos autores son, hay varios grupos de investigación en Ucrania sobre algo que le llaman ahora guerra híbrida, ¿no? Dentro de la guerra híbrida, una de las formas para poder tener control sobre grandes poblaciones en términos de comunicación
se hace a través de mensajes dirigidos, muchos de ellos son falsos, medio falsos, verdaderos o con mentiras a medias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es desde un nuevo enfoque no tradicional, se llaman enfoques de investigación sistémica o investigación de sistemas, o transdisciplina, aquí en México así se llama, en América Latina. ¿Cómo es que podemos analizar este tipo de fenómenos que son transversales a grandes poblaciones a nivel geopolítico y que además parece que sí hay un efecto sobre la conciencia o la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, desde el enfoque de sistemas, primero vamos a entender esto como un sistema, y un sistema tiene dos partes. Su parte interna, que es la forma en la que está organizado, ¿no? Que se llama el contexto de organización, y son las reglas bajo las que opera un sistema. Entonces, ¿qué tipo de teorías necesitamos para entender cómo opera un sistema, en este caso de transmisión de información? Primero necesitamos conocer qué es la teoría de la comunicación. Ustedes tienen desde las ciencias sociales varias, pero también está la teoría matemática de la comunicación y tenemos varias áreas de la ingeniería. La ingeniería maneja 7 capas y cada una de esas tiene una teoría diferente para entender cómo son las comunicaciones. También tenemos la semiótica, que nos permite entender la otra parte de las comunicaciones, que tiene que ver con el alcance de la semiosis. Ahorita vamos a ver qué es la semiosis. Entonces, eso es la organización, y la organización es lo que nos va a explicar cómo se generan los discursos, para qué, cómo se propagan y a través de qué códigos o sistemas vamos a ver esa propagación. Y después tiene un sistema, una parte diferente del sistema que se llama el contexto de operación. Esto lo pueden encontrar en Maturana y Varela y también en Edgar Morin. ¿Cuál es la parte del contexto de operación del sistema? Pues básicamente es eso, el sistema en dónde va a operar. O sea, una cosa es cómo está organizado, cuáles son las reglas potenciales que puede seguir. Y la otra es dónde va a operar, dónde tiene su alcance, en una población, en un grupo de personas, en una escuela, en un grupo político o simplemente en una familia, en una comunidad aislada. No lo sabemos. La moda opera mucho solamente con algunos objetos del contexto de operación, ¿no? Es también lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, estos mapas territoriales que se pintan de colores cuando son las elecciones. Bueno, esos son los contextos de operación de los sistemas de comunicación política, ¿no? Ok, eso es lo que nos va a permitir el enfoque de sistemas. Entonces, ¿cuáles son las bases teóricas que necesitamos para poder entender este tipo de información? Desde la semiótica, entendida como la doctrina de todos los signos, que es la definición que nos da Peirce. El signo, también la definición que nos da Peirce, es algo que está en lugar de otra cosa, en alguna de sus propiedades o en alguna de sus características. Pero eso implica que el signo puede ser cualquier cosa. O sea, el signo tiene las implicaciones de esa definición son enormes, porque el grado de variedad que puede alcanzar un signo es inmenso. Si yo les digo piensen en un gato, la persona que tienen al lado pensó en una cosa completamente diferente. Ninguno de ustedes pensó en el mismo gato, y ese es el grado de aleatoriedad que puede tener un signo. Entonces, cuando ustedes ven un signo en cualquier lado, en su celular, un mensaje, lo que sea, lo que ustedes están pensando e interpretan no es absolutamente para nada lo que la otra persona del otro lado les quiso decir. Pero ustedes creen que sí, y esa cosa es interesante, porque solamente hay un 50% de probabilidades de que tal vez sea certero. E incluso en la comunicación cara a cara hay una cantidad de malentendidos fascinantes, y esa es parte de la naturaleza del signo. Y entonces eso va a tener implicaciones prácticas, ¿no? Y esas implicaciones prácticas son las siguientes. Para que un signo tenga significado, o sea, para que haya un proceso de semiosis, necesitas alguien que emite el signo, alguien que reciba el signo y un canal a través del cual ese signo va a pasar, que ese canal siempre es la vida social. Entonces son las bases teóricas, así, lo básico. Entonces ustedes saben o han escuchado de estas categorías o como definiciones que hay sobre el signo, ¿no? Y a veces nos los ponen como si fueran clases de signos diferentes. Es una forma práctica del siglo pasado de tratar a la teoría, ¿no? Tenemos algo que se llama el icono, que nos va a decir reproduce algunas condiciones de la realidad, de las percepciones del objeto. Tenemos el índice, que nos da datos de la experiencia. Y miren, podemos leer la definición de cada uno y seguramente no lo entienden. Yo estoy así casi segura de eso. Entonces, vamos a pasarnos a la parte divertida. Cuando hablamos de icono, índice y del símbolo, estamos hablando de estados de realidad de la semiosis. O sea, son formas
diferentes en las que cada uno de ustedes hace semiosis. O sea, la semiosis es un proceso que ustedes hacen, que yo hago y que todos hacemos y que es el proceso de significar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un índice, por ejemplo, aquí nuestro elemento que queremos hablar es el elemento AMLO, ¿no? Entonces, el elemento AMLO tiene tres maneras diferentes, tres estados diferentes de significado, depende del que enuncia, depende del que lee y depende del que les ayuda a interpretar. Entonces, esa gradación del signo son los diferentes estados que puede adquirir. Entonces, puede ser un índice cuando posee la cualidad significada. O sea, en la primera imagen pues, es una persona anciana que está abriendo los brazos en un lugar, ¿no? Si no supiéramos exactamente la condición y el contexto, por eso es la vida social a través de la cual vamos a hacer la interpretación. Pero si fuéramos de otra cultura, de otro lugar, de otro tiempo, arqueólogos dentro de 100 o 200 años, ¿cuál es la condición que tendríamos para poder hacer la interpretación de esa imagen? Entonces, esa es la parte importante de los signos y la más final. Es la condición cultural la que nos permite hacer esas interpretaciones. Cuando hablamos del icono, necesitamos conocer la primera condición, el índice. Tenemos que saber quién es AMLO, dónde está, cuál es la circunstancia política de la lectura, que en este caso son las elecciones, y entonces podemos ponerlo en reacción y en oposición con otros signos y crear un nuevo significado. Eso es lo que se llama el icono, pues es una segunda lectura o es un estado diferente de la semiosis. Y el tercer estado de la semiosis, que es el símbolo, es un estado que involucra a los dos anteriores. Tenemos que conocer al índice, qué es eso que se llama AMLO, cuáles son las condiciones de reacción que puede tener y cuáles son las condiciones complejas de reacción que puede tener con otros sistemas que nos hacen y otra vez nos llevan a la primera referencia, ¿no? Y esa es la idea del símbolo. Entonces son tres lecturas de semiosis, no son tres signos distintos. Aunque por cuestiones prácticas hay análisis donde se tratan como si fueran signos diferentes, porque como decía el compañero Julio, la simplicidad es práctica y ayuda para cierto tipo de análisis, ¿no? Principalmente los análisis de discurso político o de telenovelas, ¿no? También ayuda mucho. O sea, sí, hay semiólogos que se dedican a analizar telenovelas para las televisoras y es muy práctico pues, verlo como algo estático para que te metes en más rollos con gente que no le interesa saber nada de teoría. Entonces, ¿qué significa? Cuando llegamos recuerden que el tercer nivel es cuando ya conocemos los dos estados anteriores en los canales de la cultura de comunicación. O sea, estamos hablando de un aglomerado de signos con más signos. Ok, entonces, esta es la parte más bonita. Hay un estado de la semiosis permanente en el que vivimos nosotros que es el hábito o el símbolo. Pero el hábito del símbolo no es un signo, es una forma de significar y entender la realidad que tenemos. Y bueno, ahí tenemos muchísimos signos abstractos y generales como los del lenguaje que nos permiten entendernos y creer o tratar de decir, sí, más o menos entendimos lo mismo de lo que está diciendo la profesora. Ok. Son reglas generales que nos permiten entender la organización interna de un sistema, son convencionales, son arbitrarios y siempre cuando estamos frente a un símbolo, en el caso, por ejemplo, de los análisis visuales, vamos a encontrar ese índice que nos dice yo si quién es, vamos a encontrar esas reacciones que va a tener con otros elementos que nos permiten entender su nivel icónico y vamos a ver cómo hay un discurso detrás de cada uno de ellos. Entonces, si ustedes recuerdan las campañas cómo fueran, uno de los más interesantes era este, ¿no? ¿Tienes tu señalador, Julio? Está ahí Bueno, el más interesante era MEADE porque, pues, estructuralmente dentro de esta cultura, pues eso no es el PRI, ¿no? O sea, todos sabemos que el PRI es una P, una R y una I, y un verde, rojo y blanco, es completamente histórico. Entonces, cuando aparece esto, hay algo nuevo, que es un quiebre de las estructuras anteriores y nadie lo puede leer. Entonces se pierde lo que se llama el acuerdo de lectura, ¿no? O sea, hay ciertos acuerdos de lectura que no son solamente visuales, sino cuando estamos hablando de símbolos tienen que ver con toda la trayectoria histórica y social de los símbolos, por eso se llaman hábitos, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Crear un índice y poder reproducir en la circulación política, pues ya no tiene sentido, o sea, no iba a ganar, nada más por eso. Hay cuestiones de cómo paran los significados dentro de la cultura muy sencillas. Entonces, miren, alguna vez yo creo que escucharon sobre
estos diferentes signos, ¿no? Que tenemos los 10 signos o los 9 signos de Peirce. Bueno, no son signos, son estados de semiosis. Entonces tenemos el primero, que es el cualisigno. Estas son las consideraciones que se hacen en sí mismos, o sea, que pueda ser el interpretante o la persona que empieza este gran proceso de semiosis, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a ver una exposición de arte y ven manchones, ¿no? En un cuadro abstracto, eso sería un cualisigno, ¿no? Pero si entramos a ver el retrato de la Mona Lisa o una filmación en directo como esta que estamos haciendo ahorita, pues ya estaríamos construyendo sin signos. O sea, son estados de semiosis que implican estados anteriores. O sea, esto es un conjunto de manchones y de rayas y de muchísimos cualisignos que nos van a construir sin signos. Y después tenemos los legisignos, que son ya convenciones iconográficas reconocibles por una trayectoria de experiencia cultural que nosotros vamos a tener. Esto es algo que ocurre en la mente del sujeto empírico, ¿no? Pero después ustedes pueden tener siguiente nivel, que es en relación al objeto, y aquí es donde vamos a tener el icono, el índice y el símbolo. Por ejemplo, una fórmula matemática pues entra en esta parte, todos los diagramas de los sistemas deductivos. También tenemos las flechas, como esta flecha de aquí que está indicando, pues eso es un índice, pero entonces ya no es nada más una mancha o un retrato de una persona que puede ser alguien más, todavía no lo sabemos. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que hay un tipo de gradación. O sea, no es que existan signos diferentes, existen grados de lectura distintos, de acuerdo, Julio explicaba muy bien el modelo de eco del diccionario y la enciclopedia, a cómo construimos ese conocimiento que tenemos de la cultura. Por ejemplo, cuando hacemos un desciframiento histórico, arqueológico, pues no tenemos ni el diccionario ni tenemos la enciclopedia, y la mayor parte de las cosas que sabemos son conjeturas. Entonces siempre estamos en los cualisignos, y parte del trabajo de los historiadores y de los arqueólogos y de los lingüistas históricos es hacer una reconstrucción de todos estos momentos o gradaciones de los signos para entender cuál es la lectura de lo que llaman, no sé, el calendario azteca o la piedra roseta, ¿no? O sea, se tiene que empezar a conocer a la cultura a través de estos estados de gradación. Ok, eso es la teoría semiótica del siglo pasado, ¿no? La básica. O sea, hicimos ahorita un repasito rápido para comprender qué es lo que sigue. El modelo tradicional nos dice que hay una realidad objetiva oficial, o sea, en términos de qué es la comunicación política, ¿no? Nos decían, no sé si se acuerdan de Televisa, nos mostraban quiénes eran los artistas, quiénes eran los objetos de poder. En los noticieros era muy claro, los famosos líderes de opinión que se construyeron en los últimos años, ¿no? Nos decían qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. O sea, siempre había una limitación interpretativa de los objetos de nuestra cultura dentro de un espacio social que ni siquiera era el nuestro, era el de una editorial, o sea, la famosa línea editorial que tienen todos los medios, ¿no? Y después, eso que implica que los signos iban a tener una limitación expresiva. O sea, de acuerdo a esos límites editoriales era la expresión. Y si nosotros queríamos interpretarlo de otra manera, pues estábamos mal, el líder de opinión lo dijo de otra forma, así no apareció en el radio, y ya en los casos extremos, pues perseguían a los estudiantes, desaparecían a los profesores y mataban a los campesinos, ¿no? O sea, había una limitación de cómo entender los objetos políticos. ¿Qué es lo que pasa con el modelo actual? El modelo actual que ustedes tienen de comunicación es un objeto, o sea, primero los objetos, todos los signos con los que ustedes tienen intercambios son altamente dinámicos. Siempre lo fueron, pero ahora hay una serie de fronteras que ya no existen. Ustedes tienen la posibilidad de agarrar uno de estos y decir, voy a ver si la maestra me está choreando o no, ¿no? Y así lo pueden hacer con todo. Voy a ver si me están diciendo la verdad o no. Sacan su teléfono, o le preguntan a Wikipedia o al oráculo o cualquier cosa, y luego llegan a la clase y dicen, profesor, eso no es cierto, yo encontré otra cosa. O sea, ustedes tienen a su alcance una herramienta que les da
la posibilidad de tener multi-interpretaciones, y no a uno, sino a todos, o sea, a todos al mismo tiempo. Las enciclopedias ahora son de acceso libre. Si quieren libros, los pueden bajar de internet. Si quieren artículos, también los pueden bajar gratis, ¿no? Entonces, van a tener signos que se están reconfigurando constantemente. Y además, cada uno de estos modelos de comunicación siguen lógicas distintas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una arquitectura de la semiosis, estamos hablando de un nivel o de una de las capas de comunicación. En la ingeniería existen estas 7 capas de comunicación, hay ingenierías para cada uno de estos niveles. La séptima es la capa física. En esta capa física encontramos lo que son las librerías o los algoritmos, los sistemas de información, pero los siguientes 4 niveles que vienen aquí son los niveles que corresponden a los sistemas semióticos, y es como una capa nueva, ¿no? Y esa capa nueva es la capa que Shannon dijo: yo no la voy a describir, a mí no me interesan los mensajes, solamente el canal, ¿no? O sea, lo que es la codificación. Entonces, en estas 4 capas, ¿ustedes qué van a tener? Los procesos que puede operar el mensaje, ¿no? Los tiempos de propagación del mensaje, los significados que emergen de la codificación del mensaje y las codificaciones que cada uno de ustedes puede tener de manera aleatoria, ¿no? Decíamos que hay una aleatoriedad. ¿Cómo medimos eso? O sea, ¿cómo nos podemos acercar de manera práctica a esos lugares? Primero hay que ver qué es lo que ocurre en el nivel, en esta capa de lo semiótico, en lo que es la comunicación actual. Hay un cambio continuo del significado. O sea, el significado tiene un grado de equilibrio, digamos que es un sistema dinámico de no equilibrio, ¿no? Hay una transformación de algo que es verdad a algo que es mentira, algo que es verdad, algo que es mentira, y vemos la noticia del meteorito que se va a estrellar en la Tierra cada mayo, ¿no? Y vemos cómo se repite y se viraliza una y otra vez. Y la NASA ya sabía decir que se va a volver a estrellar el meteorito, ¿no? Y vemos cómo hay un montón, fíjense bien, hay estudios de Facebook Research bien interesantes donde dicen que lo que más se viraliza son las mentiras a medias o las verdades mentirosas, ¿no? Y esas son las que tienen más larga duración, se llaman estructuras de larga profundidad, ¿no? Y longitud, y su longevidad es de años. Entonces ustedes, yo creo que han visto esas noticias que parecen reales, pero no lo son, están construidas de tal manera que uno se los puede creer, y se repiten y se repiten. Y la clásica pues, es la de los ovnis, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo ha visto en YouTube miles de videos de vi una luz arriba en Tijuana en el año nuevo y aquí está el video. Y se repite y se viralizan una y otra vez. Bueno, son verdades a medias. Claro que hay luces, hay cohetes que salen a cada rato en esa zona del mundo, pero sigue esta ilusión interesante y la interpretación que se hace por medio de la gente. Entonces, vamos a tener aquí cosas interesantes. Por ejemplo, todos los eventos que nosotros estamos viendo en nuestro celular, ustedes pueden hacer una oposición en ese momento en tiempo real. Están aquí cayendo meteoritos en la facultad, ¿no? Y puede ser otro compañero diciendo, no, ese señor, mira, aquí está, estoy tomando un video y yo creo que consumió LSD o algo así. No, es la única explicación. Y yo creo que aquí pasa, con la ENA también, ¿no? O sea, puede llegar a ocurrir. Entonces, sí, nosotros tenemos esta oposición en tiempo real y podemos decir, no, eso que está diciendo no es cierto, ¿no? Eso antes no pasaba, tenían que pasar 4 sexenios, algunos juicios y luego liberar la información para ver qué es lo que realmente había ocurrido. Entonces vamos a tener efectos sobre el universo de nuestra semiosis concreta, o sea, del mundo real. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un montón de mensajes falsos, medio falsos o verdaderos, que nos están enviando, compartiendo nuestros compañeros, pero hay un efecto en la vida real que es, voy a ir a validarlo, ¿no? Voy a ver qué oposición puedo encontrar en el espacio en el que estoy. De manera que la información masiva tiene una característica bien interesante, va a transformar energía, materia e información, que son los 3 grandes elementos de este sector del universo en donde viven jóvenes. Si alguna vez estudiaron física, pues van a entender que las leyes de la termodinámica se basan en esos 3 espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esos efectos? Se genera muchísima energía y se disipa. Por ejemplo, podemos tener los famosos linchamientos mediáticos, y los linchamientos mediáticos están basados de desesperación, de desinformación,
Pero lo más importante es que no tienen un control central. Y antes sí había un control central. Entonces, las nuevas formas de comunicación que se tienen son distintas a las que había el siglo pasado. Y la teoría no está lista para analizarlas. Nuestras teorías de comunicación no tienen las herramientas conceptuales para analizar la vida social en la que ustedes viven hoy, esa forma de comunicación. Porque si queremos usar la superestructura y las formas de relación del valor de las mercancías, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? O sea, no vamos a alcanzar a entender las propiedades dinámicas de este tipo de sistemas, que son en esencia sistemas complejos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el antecedente de todo esto que pasó? Bueno, el antecedente es lo que se llama la web 3.0, que como ustedes saben, la web 3.0 es en la que ustedes empezaron a retroalimentar, o sea, tener lo que se llama feedback, ¿no? O sea, hay una información y ustedes la pueden contestar. Hay un elemento que surge y ustedes pueden decir, no estoy de acuerdo, o en el tiempo en el que están, pueden estar aquí, pueden estar usando celular y comunicándose con otras personas. Bueno, eso es la web 3.0, esa posibilidad de la multicomunicación simultánea en el mismo lugar. Y eso hace que sea muy difícil para muchos de ustedes poner atención porque crecieron con el celular en la mano desde que estaban pequeños y tienen esta idea de multiinterpretación y además de una cosa que ya está codificada. Les quitaron la posibilidad de experimentarlo y de equivocarse una y otra vez, y ahora con el celular les dan un mundo que está completamente codificado. Ya no conocen la experiencia de ir a buscar una biblioteca y perderse en los ficheros, ¿no? ¿Quién de ustedes conoce ficheros todavía de papel y los ocupa? Ya cada vez son menos, la mayoría yo creo que no sé si van a la biblioteca todavía. Entonces hay una serie de experiencias que nos permiten construir el conocimiento y afinar la semiosis de un modo. Y ese modo ya casi no se tiene, o sea, ahora en realidad la gente joven tiene un modo donde ya todo viene codificado porque se alimentan de sistemas que ya están codificados y entonces la experiencia se va modificando cada vez más. Les quitan el celular y le dicen, a ver, lánzate de aquí a Zacatenco y ve al edificio 7, ¿no? Sin el celular, sin preguntar a nadie, o sea, tú ve y a ver cómo le haces, ¿no? Y pues dicen, no voy a llegar, ni siquiera sé dónde es eso, porque están acostumbrados a un mundo codificado, ¿no? Pero además es normal, o sea, cada vez hay una codificación más grande, entonces, pues obviamente van a pensar las cosas de otra forma. Hay cambios en el proceso de semiosis en todas las escalas de la vida social. Por ejemplo, ustedes no sé si conocieron el caso de los 15 años de Rubí, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿Fue alguien que aquí fue a los 15 años de Rubí? 38,000 personas fueron a la fiesta. O sea, es algo increíble. Salió como una especie de mal uso del sistema de propaganda de Facebook y fueron 38,000 personas a ese evento. Entonces, hay un efecto, sí hay un efecto en la vida social. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió? O sea, ¿por qué 38,000 personas y dos muertos, ¿no? O uno. 2 muertos, ¿no? O uno. Por los caballos, ¿no? Hubo una carrera de caballos, entonces hubo 38,000 asistentes al pueblo. Un muerto y la chiva. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos algo que la teoría le llama desarrollo de redes semánticas de largo alcance. Así es como se maneja en la teoría. Entonces, estas redes de largo alcance, ¿qué es lo que tienen? Las redes de largo alcance es la interacción de grandes bases de datos y también tenemos un incremento en la eficiencia de los algoritmos para navegar, ¿no? Entonces, esas redes lo único que hacen es juntar información de manera súper rápida, pero además información de personas que pues era muy difícil que mantuvieran ese contacto tan rápido, tan instantáneo. Y como los subproductos de este tipo de redes tenemos las viralizaciones o lo que se llaman cascadas, ¿no? También cascadas de información. Entonces, el punto de interés aquí es ver si efectivamente las cascadas de información, lo que es la información política, pueden cambiar la tendencia del voto. O sea, ya vimos que hay cascadas que pueden hacer que vayan 38,000 personas, muera una de ellas y además haya una chiva, ¿no? Bueno,
¿Podemos lograr también con viralizaciones que haya un cambio y que la gente vaya a votar por un candidato y no por otro? O sea, esa es la gran pregunta, y ustedes que estudian ciencias políticas, pues no solo deberían de hacerse, la tendrían que dedicarse a eso, ¿no? Porque ¿qué tal si les interesa que haya una propagación de una campaña de salud? O sea, ¿ustedes creen que esto nada más sirve para la política? Claro que no. Sirve también para que la gente se vacune o para que las personas adquieran ciertos hábitos que mejoren las condiciones y el tejido social en ciertas regiones del país. Para mejorar de un nivel de marginación muy bajo, bueno, llevarlo a un nivel de marginación medio, quizás salir de ese nivel de marginación. Entonces, no creo que la comunicación política es nada más para hacer que hagan un voto. O sea, si efectivamente tiene un efecto sobre la mente de las personas, pues deberíamos estar utilizando para buscar el bienestar, ¿no? Y creo que pues eso es lo que se hace en esta escuela. Y en la isla no, pero en esta escuela sí. Entonces, ¿cuál es el debate que hay en la ciencia política? No en esta escuela, en Europa principalmente, que es donde está el centro de estudios de este tipo de estructuras, ¿no? En Rusia. Entonces, primero tenemos esta idea de entender qué es la tendencia, ¿no? O sea, la tendencia es esta inclinación social hacia un tipo de comunicación digital. Y ustedes, como lo encuentran, pues es ese tema popular del que se habla en la web. Bueno, pero esta tendencia, ¿cómo se va a manifestar? Se puede manifestar de dos maneras, de manera natural o de manera artificial. De manera natural, pues somos nosotros, seres humanos, que nos comunicamos, chismeamos entre nosotros, vivoreamos al de al lado, felicitamos al otro. O sea, la parte natural del hablar, ¿no? Del hablar por hablar, del expresarse y también del aprender. Entonces, todos estos niveles están ahí integrados en las redes naturales. Pero también tenemos redes artificiales, que son esos robots que en las campañas políticas era fascinante porque la página de Anaya le escribías y te contestaba, hola, buenas tardes. Y le decías, eres un tonto, ay, gracias, buenas tardes. Entonces, y le decías, eres hermoso, ay, gracias, buenas tardes. No importa lo que le dijeras, siempre te contestaba igual a cierto tipo de verbos. Te contestaba de otra manera a otro tipo de verbos. Te contestaba de una manera muy específica a los saludos. Y era desesperante porque uno decía, qué robot tan elegante, ¿no? O sea, nunca pierde la postura. Y uno se metía a la página de Morena, no, bueno, te lamentaban en todos los idiomas, ¿no? Pero uno se ponía a platicar y podías provocar a la gente, y había lugares donde te contestaban, lugares donde te bloqueaban, como la página del PRI, la de Naya, que siempre era, ay, gracias, hermoso día. Entonces, fíjense bien, a veces estos web robots, ya cuando entran en la interacción cultural, pues no solamente causan risa, sino empiezan a destruir la imagen de lo que quieren representar, ¿no? Porque pues la risa lleva mucha, o sea, hay un camino muy interesante de semiosis ahí. Tenemos a los troles humanos, que literalmente son troles humanos, ¿no? Y lo que hacen es trolear, ¿no? Y eso es, o sea, hay granjas de troles humanos, o sea, 500 personas contratadas con unas 100 o 200 cuentas en diferentes redes. Lo único, lo que hacen es atacar algo o alguien, ¿no? Ok, y tenemos otro tipo que son los algoritmos, que ese es completamente diferente. El algoritmo lo que hace es generar un crecimiento desproporcionado, por ejemplo, en videos, en compartir imágenes. Es como cuando te invaden de pornografía tu celular con los spams o con información que no quieres. Bueno, no sé qué páginas visitan, yo soy científico social. Entonces, esos algoritmos uno tiene que arriesgarse, y además es mejor que ir a hacer trabajo de campo a Sinaloa. Entonces, se meten en estas páginas y los algoritmos empiezan a invadirlos con un montón de información frenética y abusiva sobre algún producto o algún político. Ok, esas son las redes artificiales. Y podemos tener viralizaciones que salen tanto de las naturales, como los 15 años de Rubí, como viralizaciones que salen de las redes artificiales. Entonces, ¿cuáles son los aspectos teóricos desde lo que sería la semiótica con un enfoque sistémico? Primero que nada, tenemos que pensar que este tipo de comunicación es un sistema que no está en equilibrio. O
O sea, a diferencia de los sistemas canónicos del siglo XX, donde te imponían un significado, y Raúl Velasco era el referente cultural de los domingos para la familia, igual que Chabelo, bueno, ahora ya no existe eso, ¿no? O sea, ahora en youtubers ya hay una variedad, fíjense, esta palabra es muy bonita, hay una enorme variedad a la que ustedes tienen acceso todos los días cuando vienen aquí. Entonces, cuando vienen aquí con esa variedad que ya está incrustada en su cabeza y es una forma de pensar, y venimos los profesores a hablarles como si fuéramos Raúl Velasco Chabelo, pues nos odian, ¿no? Obviamente, porque la forma en la que están estructurando ustedes la realidad es completamente diferente a la que nosotros tuvimos. Y ocurre lo mismo con la teoría. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es esta comunicación moderna? Tiene gradientes internos. Y los gradientes internos, mientras se mantienen estables, lo que nos dice la teoría es que guardan lo que se llama una baja entropía, mientras mantengan una condición estable. Pero si no tienen una condición estable, entonces empieza a generar muchísimo movimiento, y ese movimiento eventualmente vuelve a un punto de equilibrio, ¿no? O sea, siempre son movimientos cíclicos. Entonces, cuando se pierde estabilidad, en la teoría eso se llaman estructuras disipativas, y se crean en el nivel de la materia, de la vida y de la información, que la información es la conciencia o la vida cultural. Todo esto permite desarrollar lo que se llama complejidad. Entonces, hay un área de las ciencias que se llaman las ciencias de la complejidad, que estudian esto. Hay varios estudios en el Instituto de Santa Fe en Estados Unidos, en donde ustedes pueden acercarse a ver eso. Entonces, nuevamente, les quiero mostrar cómo funciona esa idea de la recursividad del signo. Por ejemplo, ustedes un día hacen un comentario en una cena familiar, ¿no? Y luego hacen un comentario de una cena familiar y la llevan a un periódico en el que ustedes hacen comentarios cada jueves. Y después resulta, ya en este nivel, ya no es un comentario, es un funcionario de la UNAM que expresó un comentario en un medio de comunicación mexicano. Y cuando entramos al nivel icónico, decimos, este es un comentario homofóbico, ¿no? Y luego, si pasamos al nivel indexical, es un comentario de discriminación realizado por un funcionario de un lugar. Y luego, cuando llegamos al nivel del símbolo, le podemos poner nombre y apellido. Entonces, estabilizamos y sabemos quién es. Ah, pues Nicolás Alvarado hace un comentario que él dice, es que es un comentario de una cena familiar y yo quería compartírselos en un medio masivo de comunicación. Y después, si ustedes se van a la parte del REMA, entonces tenemos un funcionario de la UNAM que hace un comentario homofóbico sobre un artista fallecido mexicano. Y finalmente tenemos otros dos niveles, el diciente y el argumento. Lo que yo quiero que ustedes vean es que el signo, cuando entra en lo que es el circuito de la comunicación, va adquiriendo diferentes gradaciones, y cada uno de estos absorbe diferentes cantidades de personas, ¿no? Esa cantidad de gente que va absorbiendo, va creando una serie de redes que se pueden trazar a través de las tecnologías que se llaman de topología de red en la actualidad. Y algo que empezó como un cualisigno, en el ciclo lo que tiende es a estabilizarse, ¿no? La manera en la que se estabiliza al final es que se hace un llamado de la CONAPRED y el funcionario tiene que renunciar, cuando era solo un comentario de una cena familiar. Pero eso era para la consideración en sí mismo. Cuando entra en relación al objeto y en relación a la interpretación, cambia completamente. Entonces, voy a adelantarme un poco para que no se duerman. Les quiero mostrar, estos son algunos de los principales. ¿Le puedes adelantar? Vale, está aquí, en el anterior. Estos son algunos autores que han hecho experimentos y que han trabajado sobre cómo es el movimiento de las cascadas. Si a alguien le interesan. Y aquí hay un índice que se llama el índice de Wiener, que es muy interesante, en donde nos explican el tipo de estructuras que podemos encontrar en la comunicación social. Entonces, ¿le puedes pasar más, por favor? Ok. Rápidamente, ¿cuánto tiempo nos queda? Como 5 minutos. 5 minutos. Sí, es que empezamos un poco tarde, ¿no? Sí, perdón, es que me habían dicho que teníamos 40 minutos, pero ya vi que no, que solo eran 25. Ok. Muy bien, les quiero compartir. Pues yo traía
ya para entretener los 40 minutos. ¿Qué quieren que les diga? Estas son lo que se llaman ¿cómo se llaman? Son los conceptos sociosemióticos de una semióloga española que se llama Charo Lacalle, que ella es una de las grandes teóricas de la televisión en Europa. Y entonces con Landowski desarrollaron estas categorías que se llaman lo privado, lo público, dentro de lo colectivo y dentro de lo individual, para explicar los programas de televisión, que en ese tiempo existía lo que se llama el diario íntimo, los personajes públicos, la intimidad comunitaria, los grupos cerrados, la opinión pública de expertos y las opiniones de aficionados, ¿no? Pero hoy en las redes sociodigitales encontramos exactamente la misma condición de visibilidad del sujeto. La visibilidad del sujeto es lo que nos va a permitir hacer una trazabilidad de los mensajes y ver cómo es esa gradación del cualisigno al argumento. Entonces, si ustedes ven en las escalas de interacción más, lo que se diría macroscópica, ya nos metimos a ver eso, tenemos las escalas de visibilidad del sujeto, el nivel personal, que es el básico, es lo personal y lo privado. Tenemos mensajes que pueden ocurrir en este nivel, un mensaje que ustedes mandan en el Snapchat o en el WhatsApp, pero de pronto alguien lo agarra y lo sube a otro nivel, ¿no? Y entonces cuando sale de este nivel personal y público, pues empieza la humillación pública, el ataque masivo, o tenemos un montón de cualisignos, porque cuando entran a la esfera pública casi todos los signos se degradan a cualisignos y nuevamente buscan su ciclo para entrar en un tipo de argumento, ¿no? O sea, para estabilizarse como un símbolo dentro del circuito de la cultura. Entonces, cada una de estas redes sociales, bueno, sociodigitales, va a permitir o va a llevar los signos a diferentes puntos. Por eso les quería enseñar el del cualisigno y cómo hace todo el recorrido hasta llegar al argumento. Entonces, cada vez que sacamos signos de, por ejemplo, de Facebook o de Twitter y los llevamos a otro nivel, no solamente lo volvemos un cualisigno, sino va a buscar su nivel de estabilización para ese punto. Entonces, hemos hecho algunos experimentos, sacamos algunos datos, y aquí la cosa que queríamos tratar de entender, adelantándome un poco a sus 40 minutos que ya no tuvieron, es qué pasa con las noticias falsas, ¿no? O sea, efectivamente las noticias falsas pueden poner presidentes. Esto es de las elecciones pasadas. Como ustedes pueden ver, hay una interesante lucha de noticias falsas entre Morena y el PRI, ¿no? Bueno, pero eso no importa. Aquí lo interesante es lo que sigue. La que sigue. En 89 días tuvimos diferentes tipos de noticias falsas por día. Esto ustedes lo pueden ver, lo sacamos del portal de verificado. Pero solamente hubo 8 noticias supervirales. Y las noticias supervirales, ya voy a acabar. Bueno, chicos. Ya acabamos. Entonces tenemos 8 noticias que fueron supervirales. Supervirales es que hubo por lo menos 120 millones de veces que la repitieron. O sea, 120 millones de veces. Por favor. ¿Cuánta gente tiene celular en México? ¿Cuántos tienen internet? ¿Han visto la estadística del INEGI? Del nivel de penetración de celulares y de internet que hay en México. No llega a 120 millones. O sea, quiere decir que por lo menos esa noticia la vio una persona 10, cada uno de nosotros la vio 10 veces. O fue un algoritmo, ¿no? O sea, por el tipo de comportamiento que vemos en las viralizaciones, podemos saber si son algoritmos, troles o noticias falsas repetidas por algún tipo de robot, ¿no? Lo interesante de estas noticias falsas es que al analizar su estructura, pues no son naturales, son artificiales. Entonces, imagínense la cantidad de recursos y de dinero que gastó el área de publicidad de Alarraqui en repetir 120 millones de veces eso. O sea, ¿en cuánto les habrá salido el algoritmo para hacerlo? Seguramente se los vendieron carísimo. ¿Para qué? ¿Quién lo escuchó? ¿Lo escuchó alguno de ustedes? ¿Lo repitieron ustedes 10 veces? ¿Les afectó de alguna manera? Entonces, hay un efecto muy interesante que causan las viralizaciones artificiales
que es repetir el mensaje adentro de una caja hueca. Entonces ustedes hablan y hablan y hablan y hablan solos y nadie los escucha, porque el único lugar en donde la gente se puede escuchar, entender y aprender es en las redes naturales. Y las redes naturales pues, son las que estudian la antropología. Los invito a que crucen el puente, ahí está la ENA, ¿no? Si quieren conocer técnicas para hacer recolección de ese tipo de datos, ahí se las enseñan. Hay excelentes profesores de etnografía. Entonces, miren, las propiedades que tenemos de esas super noticias virales. 5, pues eran para AMLO, para Andrés Manuel. 2 eran para Ricardo Anaya. Y 1 para el Bronco, pero ninguna era del PRI. Entonces, así no podía ser más sospechoso. O sea, había datos como muy ingenuos, ¿no? O sea, cuando los analizas y dices, bueno, aquí todos están manchados menos 1, y aquí resulta que todos los bots hablan mal menos de 1, ¿no? Y entonces empiezas a ver una recurrencia sin ninguna prueba, porque realmente no tenemos evidencia de que haya sido del otro partido, pero sí tenemos evidencia de que hay uno al que nada le pasó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las observaciones que podemos encontrar. Contrario a lo que muchos círculos académicos norteamericanos han asegurado de que las noticias falsas pueden poner presidentes, pues no pueden, ni la información viral. De hecho, aquí fue completamente opuesta la tendencia a esa estructura que habían planteado. Entonces, ¿cuál es el debate? O sea, sí hay un debate teórico actualmente, y es, bueno, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué en los 15 años de Rubí tuvimos 38,000 personas, que es viral, y en estas viralizaciones artificiales no lo hubo? Entonces, la explicación es muy sencilla, porque una es una caja hueca y otra no. O sea, una está referida a relaciones sociales, culturales, reales, donde hay una gradación y una evolución del signo, y hay una efectiva disipación de entropía, o sea, de energía que se transforma en materia y por lo tanto tiene un efecto en la acción social. Y en los otros casos, pues no, solamente es un algoritmo que está repitiendo bucles de ceros y unos, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es preguntarnos si es posible hacer una atenuación y una modelación de estas redes. Pues primero habría que entender que es una red, para lo cual los invito a leer a Niklas Luhmann, aquí se los enseñan en algún momento. También está Barabás y Reca, que son los especialistas en teoría de redes, y bueno, hay algunos otros autores, ¿no? Entonces, hay que definir primero, para el caso de la capa de la semiosis, cuáles son las redes naturales, que en este caso son las que tienen una gran profundidad social, se propagan de forma lenta, de persona a persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con el partido que ganó? Tenemos una campaña de 12 años que fue pueblo por pueblo, persona por persona, y estableciendo una estructura territorial que tiene una gran profundidad, se propaga de forma lenta y de persona a persona. Entonces, las redes no son las que tienen en sus celulares, jóvenes, son las que están aquí afuera, y a veces perdemos eso de vista. Estamos tan metidos en nuestro mundo codificado que se nos olvida la realidad concreta y relacional que tenemos afuera. En cambio, las redes artificiales lo que tienen es una nula o poca profundidad, se propagan de forma muy rápida y de forma artificial, ¿no? Y lo interesante es que estas redes pueden saltar y convertirse en redes artificiales. Eso es fascinante, y eso es cuando tienes tu página de Facebook, tu libro, tu blog, o el espacio en donde le contestas a tus amigos, tus afiliados, tus seguidores, el youtuber que se viraliza. ¿Por qué? Porque está en interacción, porque se requiere de algo muy natural, que es la retroalimentación. O sea, uno habla, el otro escucha y el otro le contesta, y entonces se pelean y entonces se divierten, y eso es lo que nos hace humanos y diferentes a los robots. De otra manera, si solamente se repite sobre sí mismo, pues tenemos el efecto de la caja vacía, ¿no? Entonces, ¿qué son las cascadas? Pues ustedes pueden tener cascadas que vienen de redes naturales o de redes artificiales, y pueden tener cascadas que vienen de redes naturales artificiales. O sea, pueden tener toda una combinatoria, y algunas cascadas sí serán efectivas y tendrán un cambio sobre la realidad concreta, y otras no. O sea, no necesariamente van a tener un efecto sobre la realidad, pero solamente el ojo de la ciencia les va a permitir ver eso, y para eso necesitan un poco de teoría, ¿no? O porque no es nada más ir y observarlo y a boca pronta ver qué es lo que hay. Ok, entonces, el voto masivo del ganador, ¿de dónde va a venir? Pues de las
lo que se llaman las redes naturales de larga profundidad, o lo que los partidos políticos llaman la estructura territorial. Que el que no la tenga, pues no la tenga. Es muy sencillo y eso pasa en todo el mundo, y Donald Trump tenía la mejor estructura territorial en Estados Unidos, por eso ganó, no por el por las fake news. O sea, el señor hizo su tarea, fue comunidad por comunidad, vio qué necesitaba la gente y en función de eso construyó un discurso político. Entonces, en el lugar en donde no había trabajo, les dijo: yo les prometo trabajo. En el lugar donde había racistas, les dijo: hay que deshacernos de los mexicanos. En el lugar en donde se habían ido las carboneras, les dijo: vamos a traer las carboneras. En el lugar donde se fueron las constructoras, les dijo: les voy a regresar las constructoras. Entonces fue al lugar, vio qué es lo que necesitaban y así construyó el discurso político de cada una de esas zonas. Y eso es hacer la tarea, es salir, ver, conocer y a partir de eso formar lo que se llama la comunicación política. Y te apoyas de las redes artificiales, desde luego, pero no son el mayor apoyo. O sea, el mayor apoyo está en hacer el trabajo de campo con la gente en las comunidades, ¿no? Y ver cuáles son sus necesidades. Y bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Chicos, vamos a empezar una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, yo quisiera hacer la